Hermanos, esta sería la lección número 12, titulada Los atributos de Dios. Los atributos de Dios. Hermanos, por fin comenzamos con estas lecciones. Nuestro curso se llama Conociendo a Dios o la doctrina de Dios. Y ya llevamos 11 lecciones y apenas vamos a introducirnos formalmente a los atributos de Dios. Sin embargo, esto no quiere decir que las otras 11 lecciones han sido en vano, pues ya hemos establecido algunas cosas importantes que deben dirigirnos en todo el curso. En primer lugar, hemos hablado de la importancia del conocimiento de Dios. Hermanos, si se nos olvida por qué vamos a pasar 30, 40, 50 domingos hablando de la doctrina de Dios, si se les olvida la razón, vayan por favor a la primera lección una y otra vez para ser recordados que la razón por la cual estamos tardando y tomándonos el tiempo suficiente en esta doctrina es porque esta es la esencia del cristianismo. Esta es la esencia de lo que consiste la vida cristiana, en conocer a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, empoderados por el Espíritu Santo. Además, hemos visto que podemos conocer a Dios, aunque nuestro conocimiento siempre esté limitado. Hemos visto que conocemos a Dios a través de sus nombres, principalmente a través del nombre Yahvé. Y hemos visto 7 lecciones de la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué tardamos 7 lecciones en la doctrina de la Trinidad? En primer lugar, por la importancia de esa doctrina. En segundo lugar, hermanos, porque todos los atributos que vamos a estar meditando de aquí en adelante, los debemos pensar de las 3 personas de la divinidad. ¿Por qué? Porque las 3 personas comparten, por decirlo así, la misma esencia divina. No hay tres dioses, hay un solo Dios, hay una sola esencia divina. Y en esa única sola esencia divina hay 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu. Esa fue la razón por la cual empezamos hablando de la Trinidad antes de comenzar con los atributos, para que no olvidemos que cuando hablamos de estos atributos nos referimos al único Dios que existe en 3 personas. Así que todo lo que digamos de estos atributos nos referimos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Nuestro propósito en este curso es poder conocer mejor a Dios, poder quitarnos el falso entendimiento que podemos traer de Dios, contemplar su gloria en la faz de Jesucristo. Así que eso simplemente para resumir en dónde estamos, qué estamos haciendo y hasta el momento en que vamos, hasta este punto, lección 12. Habiendo dicho eso, podemos comenzar con nuestra lección. Y el propósito de nuestra lección es el siguiente, hermanos. Es dar un entendimiento básico respecto al tema teológico de los atributos de Dios. Recuerden, hermanos, este estudio no es una predicación expositiva como los domingos en la mañana. Este es un estudio más sistemático, más una enseñanza doctrinal. Y ese es el propósito de esta enseñanza. Hermanos, eso no se puede hacer domingo en la mañana. Domingo en la mañana yo no puedo decir, bueno, mi propósito es enseñarles esto y voy a usar este texto para lograr mi propósito. No, domingo en la mañana es, voy y estudio el texto, comprendo lo que el texto dice y eso expongo. Aquí lo que estamos haciendo es un trabajo más sistemático. Vamos a enseñar el consejo de Dios doctrinalmente, sistemáticamente. Vamos a quedarnos el día de hoy solamente en este aspecto
intentar dar un entendimiento básico respecto al tema de los atributos de Dios. Pensaba hablar también de la doctrina de la simplicidad, pero se hizo muy largo el estudio y es mejor dejar la doctrina de la simplicidad de Dios para otra ocasión. Ok, nuestro enfoque serán entonces los atributos de Dios. Hermanos, si yo preguntara aquí, ¿cuáles atributos de Dios conoces? ¿Qué responderías? Hermanos, ¿qué atributos de Dios conocen? Justicia de Dios, santidad, Dios es bueno, la bondad de Dios. Háblenme más fuerte porque paciencia de Dios, omnisciencia, perfección, sabiduría. La mayoría de los que están aquí podrían mencionar quizá al menos 5 o 10 atributos de Dios. Hermanos, desde el principio de la iglesia se ha visto con la necesidad de sumarizar, de enlistar los atributos de Dios. ¿Por qué? Porque esto es algo natural. Es más, quizá hay algunos aquí que nunca han tomado un curso de teología sistemática, quizá nunca han leído un libro completo de teología sistemática y no obstante pueden mencionar 5, 6, 10 atributos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se ha revelado en la Biblia como Él es. Así que en una lectura natural en nuestra vida cotidiana, nosotros vamos conociendo a Dios, nosotros vamos identificando que hay ciertas propiedades en Dios que lo hacen ser el Dios que es. Entonces, ¿cómo conocemos los atributos de Dios? A través de la Biblia. Cuidado ahora, no estoy diciendo que la Biblia es una teología sistemática. La Biblia no es un libro de dogmas tal cual. Más bien, en la Biblia encontramos progresivamente revelado a Dios. O sea, Dios se ha revelado a sí mismo en la Biblia progresivamente. Y es, hermanos, cuando nosotros vamos leyendo esa revelación de Dios, que vamos identificando cómo es. Hermanos, no vas a encontrar ningún capítulo en la Biblia que dice, ¿quién es Dios? Bueno, Dios es un ser purísimo, santísimo, sapientísimo. No vas a encontrar eso. ¿Qué vas a encontrar en la Biblia? Que Abraham dudaba en su fe, que podía tener descendencia. Entonces Dios se le revela a Abraham y le dice, Abraham, yo soy Jehová el Todopoderoso, yo soy el Shaddai, conóceme. Así es como nosotros conocemos los atributos de Dios. Dios mismo se da a conocer. Esto es algo básico. Los atributos de Dios no es el hombre penetrando el ser divino. Los atributos de Dios es el hombre conociendo lo que Dios ha revelado de sí mismo. ¿Qué atributos de Dios podríamos conocer si es nuestra primera vez leyendo la Biblia y empezamos a leer la Biblia en Génesis? Hermanos, ¿qué atributos de Dios empezarían a brillarnos? Uno de ellos podría ser que Dios es justo. ¿Dónde vemos eso? Cuando el hombre pecó, lo castigó como había dicho. Pero también vemos que Dios es misericordioso. Porque aunque castigó a Adán y a Eva, les dio una promesa de salvación. ¿Podemos conocer que Dios es soberano a través de Génesis? ¿No nos dice José, hermanos, ustedes me vendieron, pero en realidad Dios lo planeó así para salvación del mundo? Hermanos, Dios se ha revelado así. Es más, tan claro es que Dios revela sus atributos en la Biblia, que aunque no tenemos un libro de dogmática en la Biblia, sí tenemos listas de atributos en la Biblia. ¿Sabían eso? Tenemos listas donde un apóstol
o algún autor inspirado sumariza, o sea, suma las diferentes revelaciones del ser de Dios. Miren, vamos a un ejemplo para que esto sea claro. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, ¿pueden ver? Su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Aquí está el apóstol Pablo sumando, haciendo una pequeña lista de algunos de los atributos de Dios, o sea, algunas de las propiedades esenciales del ser de Dios. Vamos a otro texto, vamos a 1 Timoteo. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Versículo 12 hasta el versículo 17. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundantemente con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de lo que habría de creer, ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, aquí viene, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nuevamente, a través de la obra de redención de Dios, Dios ha revelado cómo es Él, hermanos. Él es clemente, Él es misericordioso, Él es tardo para la ira, grande en misericordia. Así es como Dios se ha revelado. Entonces, podemos conocer los atributos de Dios porque Dios se ha revelado en la Biblia como Él es. Ahora, para ser más precisos, hay 4 aspectos o 4 áreas por las cuales podemos conocer a Dios. En primer lugar, podemos conocer a Dios a través de la creación. Podemos conocer a Dios a través de la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Salmo 19. ¿Cómo podemos conocer algunos atributos de Dios? A través de su creación. En segundo lugar, podemos conocer a Dios a través de su providencia. Salmo 107 nos dice que Él es misericordioso, que Él tiene compasión de sus criaturas. Podemos conocer a Dios también a través de sus diferentes actos en la historia de la redención. Hermanos, ¿qué nos enseña el acto de Dios de libertar al pueblo de Israel de Egipto? ¿Qué nos enseña de Dios? Que Dios es soberano. Destruyó los dioses de Egipto. Pero nos muestra que Él es muy clemente, es muy paciente, hermanos. Esperó tanto para con Faraón. Es muy tierno y amoroso para con su pueblo. Los libertó a pesar que su pueblo dudaba.
Así que podemos conocer a Dios a través de la creación, a través de su providencia y a través de sus actos. Pero principalmente, no olvidemos, hermanos, que los atributos de Dios se revelan primeramente a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es la imagen misma de la esencia divina. Por eso dice Filipenses 2:6, que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios, dice un autor. Dijo B.B. Warfield que esto significa que Jesucristo posee toda la plenitud de atributos que hacen a Dios ser Dios. Hermanos, Dios revela sus atributos a través de la creación, providencia y actos particulares. Pero Dios se revela primariamente en la persona de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Por eso dice, ¿quieren conocer al Padre? Mírenme a mí. No porque el Padre y el Hijo no sean dos personas distintas. Son dos personas distintas. Pero como participan de la misma esencia, contemplar al Hijo es contemplar lo que el Padre es. Hermanos, ¿por qué insisto en esto? ¿Por qué insisto en que cualquier cristiano naturalmente tiene un concepto de los atributos de Dios? Porque quiero demostrar que lo que vamos a empezar a hacer de ahora en adelante es algo que procede de la Biblia. Que los atributos que vamos a contemplar, hermanos, proceden de la revelación que Dios ha hecho de sí mismo. Repito, a través de su creación, providencia, actos particulares y principalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, quizá para la frustración de algunos, hoy comenzamos a ver los atributos de Dios, pero solo nos vamos a quedar en la introducción. El primer atributo de Dios lo vamos a comenzar a ver la próxima semana. Pero creo que vale la pena entender esto. Es por esto, hermanos, es por esta realidad que Dios se ha revelado a través de la Escritura, que desde tiempos tempranos la iglesia ha como organizado. Hermanos, la iglesia ha recopilado. Miren esto. Empieza a leer la iglesia temprana y comienza a ver cómo es Dios en Génesis, cómo es Dios en Éxodo, cómo es Dios en Números, cómo es Dios en Salmos, cómo es Dios en Proverbios, cómo es Dios en Isaías. Y empieza a juntar toda esa información y la iglesia temprana, la iglesia a través de los años, naturalmente ha intentado organizar esa información. Eso es lo que vamos a hacer. Miren, por ejemplo, lo que dijo Agustín. Que el Creador vive en el más alto sentido y percibe y entiende todas las cosas, y que Él no puede morir o sufrir deterioro o cambiar, y que Él no es un cuerpo sino un espíritu, el más poderoso, más justo, más hermoso, más bueno, más bendito de todos. Aquí están las primeras obras de la iglesia intentando sistematizar, o sea, presentar de forma organizada lo que la Biblia enseña respecto a quién es Dios. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver una presentación organizada de lo que la Biblia nos revela respecto al ser divino, a quién es Dios. Ahora, estas palabras de Agustín, aunque hermosas en sí mismas, ciertamente eran un inicio primitivo de la iglesia trabajando en esto. Ahora, la mente de Agustín ciertamente era muy elevada. Lo que intento decir simplemente no es que su mente era primitiva o algo. Lo que intento decir es que estas eran las primeras acciones de la iglesia. De hecho, una vez le preguntaron a R.C. Sproul quién eran las 3 mentes más brillantes de la historia. Y uno de ellos fue Agustín. Si quieren saber las otras 2, después les digo quiénes son.
La confesión, de una forma todavía más organizada, escuchen lo que dice nuestra confesión, hermanos. La Confesión de Londres de 1689. Escuchen esta sistematización más formalizada de los atributos de Dios. Dice: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en sí mismo y es de sí mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, guiador de los que buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Esta es una forma mucho más organizada de sumarizar los atributos de Dios, pero nuevamente, esto no es una imposición sobre la Biblia. Esto es el producto de la meditación y contemplación de las Escrituras. Habiendo insistido en cuáles son los atributos de Dios y cómo es que los podemos conocer, ahora me gustaría intentar definir qué es un atributo de Dios. Porque hasta ahorita, hermanos, solo hemos mencionado cuáles son algunos atributos, pero no hemos definido qué son los atributos de Dios. Si terminamos aquí, todos podrían contestar a la pregunta: ¿cuáles son algunos atributos de Dios? Pero creo que todavía no podríamos contestar a la pregunta: ¿qué es un atributo de Dios? Eso es lo que intento hacer ahora, definir los atributos de Dios, o también llamado en latín atributa divina. Atributa divina, o sea, atributos divinos. Ahí tienen una definición de Turretin que creo que es bastante precisa. Dice: los atributos de Dios son las propiedades esenciales por las cuales Él, o sea, Dios, se da a conocer a nosotros que somos débiles y por los cuales Él se distingue de las criaturas. Hermanos, podríamos pasar aquí el resto de la lección. Es bastante nutrida esta definición. Solo enfatizaré unos puntos. En primer lugar, los atributos de Dios son propiedades esenciales, o sea, son perfecciones. Voy a usar, recuerden que para hablar de Dios siempre usamos lenguaje criaturesco. ¿Recuerdan que hablamos de eso ya en las primeras lecciones de este curso? ¿Qué otra forma usamos para hablar de cómo es nuestro lenguaje cuando hablamos de Dios? ¿Quién se acuerda? Antropomórfico, esa está muy elevada, muy buena respuesta. Usamos bebesoide. Nuestro lenguaje siempre es bebesoide. O sea, nunca pasa el nivel de criatura. Siempre nos quedamos con palabras que los hombres pueden usar, obviamente. Entonces, es lo que estamos intentando hacer ahora. Describir con el lenguaje de la criatura el majestuoso creador. Hermanos, algo imposible, pero estamos intentando hacerlo. Y decimos que los atributos son propiedades, o sea, perfecciones naturales al ser de Dios. Déjame explicarte esto. Tú y yo
poseemos una esencia, o sea, una naturaleza humana. Esa naturaleza humana está compuesta de dos cosas. Está compuesta de algo que es natural al hombre y algo que es accidental al hombre. No accidente como trágico, sino que no pertenece a su naturaleza esencial. Déjame explicar esto que parece complicado, que es muy sencillo. ¿Cuál es una propiedad esencial para que el hombre sea hombre? O sea, que el ser humano sea ser humano. ¿Cuál es una propiedad esencial? O sea, ¿qué no le puede faltar a la criatura para ser humano? ¿Por qué el perro no es un ser humano? Es un ser vivo, pero no es un ser humano, hermanos. Aunque los traten así, no son. Son criaturas inferiores. Seres vivos, no más. ¿Qué no tiene ese animal para que sea ser humano? ¿O qué debe poseer el ser humano para ser humano? Hermanos, la imagen de Dios. La imagen de Dios. Eso es algo esencial. Todo ser humano posee la imagen de Dios. Por eso nosotros defendemos la vida desde la concepción. Porque la única diferencia entre el embrión, que no tiene la capacidad de razonar plenamente, y el ser humano de 40 años que sí, la única diferencia entre ellos es desarrollo. Es una diferencia de desarrollo, no es una diferencia esencial. Ambas son hechos a la imagen de Dios. Ahora, eso es algo esencial, ¿sí? Esto es algo esencial. El ser humano, para ser humano, tiene que poseer la imagen de Dios. Ahora, ser bueno, ¿es algo esencial a ser humano o es algo accidental? O sea, es algo que se le agrega. Es algo accidental. Es algo accidental. Nosotros podemos ser en ocasiones buenos, podemos ser en ocasiones malos. Pero si soy más bueno, soy más ser humano. Y si soy menos bueno, soy menos ser humano. ¿Qué opinan? No. Ok. Todo esto para decir lo siguiente. En Dios no hay atributos que sean accidentales. Todos sus atributos son esenciales. O sea, todo lo que Dios posee es esencial a sí mismo. O sea, no son añadiduras al ser de Dios. Las perfecciones que vamos a contemplar, todas pertenecen a Él de forma completa. Los atributos de Dios, eso es lo que quiere decir tu rating cuando dice, los atributos de Dios son las propiedades esenciales por las cuales Él se da a conocer a nosotros que somos débiles. Sí, hermanos, Dios se revela en la Biblia y nos revela sus atributos porque no podemos conocerle de otra forma. Hermanos, Dios no se conoce a través del desarrollo, a través de un progreso de revelación. ¿Cómo se conoce Dios a sí mismo? Al instante, en un acto. Pero nosotros que somos débiles y que somos criaturas, solo podemos conocer a Dios por la revelación progresiva de sus atributos, de los cuales se distingue de sus criaturas. O sea, los atributos de Dios hacen a Dios ser el Dios que es y no criatura. También los atributos de Dios podrían llamarse perfecciones, para enfatizar que Él tiene todo bien y cualidad admirable en el más alto nivel, dice Joel Beeke. Así que los atributos de Dios, podríamos decir, son aquellas propiedades en Dios que lo hacen ser el ser divino que es. Hemos hablado, esa sería una definición, espero que esté clara. Recuerden que si hay una duda, escríbanla en sus notas y al final estamos dejando tiempo para preguntas y respuestas. Estos atributos se revelan, como hemos dicho, en la creación, providencia, actos y en Cristo. Ahora, ¿cuál es el propósito, hermanos? Porque aquí nos estamos poniendo un poco técnicos, pero vamos a bajar todo esto. Porque recuerden que estas lecciones
no son lecciones de teología sistemática para seminarios, son doctrina para la iglesia. Así que déjenme bajar esto. ¿Cuál es el propósito por la cual Dios se ha revelado? Hermanos, ¿simplemente para volvernos más filosóficos y teológicos en nuestra mente? No. Dios se ha revelado para que podamos conocerlo y adorarlo. ¿Por qué vamos a pasar tiempo hablando de los atributos de Dios? Algunos, hermanos, muy difíciles. Algunos muy difíciles. Y es lo que hemos de esperar, ¿no es verdad? Hermanos, no estamos hablando aquí que vamos a ir a inspeccionar un ser humano con un ser humano. Estamos diciendo que la criatura que es gusano de la tierra va a ocupar sus pensamientos humanos en lo que está más allá de su mente. Obviamente nos vamos a enfrentar doctrinas donde les aseguro algo, les va a doler la cabeza. O al menos va a salir un mito de ahí. Pero algo va a pasar. Porque es necesario. Pero ¿cuál es el propósito aún de esa doctrina complicada? Hermanos, les tengo que avisar que algunas de mis aplicaciones respecto a la doctrina de Dios, algunas van a ser, sí, muy prácticas. Por ejemplo, Dios es omnisciente. Ten cuidado cómo vives. Ten temor de Dios cuando estés en lo oculto. Ten temor de Dios cuando vas a pecar, porque si Dios es omnisciente, el momento que estás abriendo tu compu, Dios te está viendo lo que estás observando. Claro, mucha aplicación respecto a eso, ¿no es verdad? Pero vamos a ver algunos atributos, hermanos, donde solo les voy a poder decir, hermanos, quedémonos asombrados y adoremos. Pero ¿cuál es el propósito de esos atributos, de todos los atributos de Dios? Dice John Owen, Dios no solo ha revelado su ser a nosotros en general, sino que lo ha hecho en muchas diferentes propiedades, todas ellas adecuadas para promover en nuestras mentes todo nuestro deber para con Dios y este o aquel deber en particular. Los atributos de Dios nos van a empujar a adorar, nos van a empujar a alabarlo. Por eso dijo un puritano llamado Charnock, dijo, el Salmo 139 está para nuestra enseñanza, para que veamos que cuando contemplamos los atributos de Dios debemos meditarlo, cómo esto afecta mi vida. ¿Por qué? Vamos rápido al Salmo 139 y veamos qué nos quería decir Stephen Charnock cuando nos dijo eso. Salmo 139. Dice Stephen Charnock, ok, vamos a contemplar un atributo de Dios. Aquí está. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantar, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. ¿Qué atributo de Dios se está revelando? La omnisciencia de Dios. También podría ser la omnipresencia de Dios, pero particularmente el conocimiento exhaustivo que Dios tiene de nosotros. ¿Y en qué resulta esto? ¿Simplemente en conocimiento frío y vámonos a nuestras casas ya más filosóficos y más teológicos? No, escuchen. Detrás y delante me has rodeado y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Ahí está parte de lo práctico. Hermanos, ¿qué debe resultar de conocer los atributos de Dios? Adoración. Hermanos, Dios nos ha permitido conocerle. Y cuando podemos ver un poco de esa gloria, ¿cómo debemos reaccionar? Adorar. Maravilloso es este pensamiento. Alto es, no lo puedo comprender. De hecho cité el versículo 6, versículo 7. Más practicidad. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí está, aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. La protección de Dios, el cuidado de Dios. Hermanos, eso es lo que vamos a intentar hacer al contemplar los atributos de Dios. Por eso dijo alguien lo siguiente: porque Él desea que nos ocupemos en conocerle y amarle hasta el tiempo que estemos completos en el cielo.
Porque de todas las cosas, la contemplación y el amor del Creador hace al alma parecer menos en su propia vista y más le llena con temor reverente y mansedumbre real, con abundancia de amor por sus hermanos cristianos. Esto tiene resultado para vernos más miserables, para verlo más majestuoso y para amar más la iglesia de Cristo. Ok, habiendo bajado un poco, volvamos a subir tantito. Y es que esto nos mete en un problema. Si lo que vamos a hacer en este curso es enseñar los atributos de Dios de forma sistemática, o sea, reuniendo la diversa información que tenemos las Escrituras respecto a las propiedades esenciales del ser divino, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo organizamos los atributos de Dios? Algunos han dicho que quizá podríamos encontrar 100 atributos de Dios. Lo último que leí fue que 50. ¿Y dónde comenzamos? Los voy a meter tantito en este problema teológico, porque una vez que volvamos a subir tantito a la meditación teológica, vamos a ver por qué resulta esto tan práctico en nuestro estudio. Joel Beeke habla de al menos 7 tipos de formas en las que podemos clasificar los atributos de Dios. Por ejemplo, habla de los atributos de eminencia y atributos de negación. Los atributos de eminencia quieren decir atribuir a Dios las cosas más excelentes. Y los atributos de negación es negar de Dios las cosas de la criatura. Por ejemplo, ¿qué es algo excelente? Bueno, ser bueno es algo excelente. Entonces, atribuimos a Dios ese atributo. Esa es la forma de eminencia. Él es bondad. ¿Cuáles son los otros atributos? Los de negación. Dios es infinito, o sea, no finito. También Joel Beeke habla de otra clasificación, atributos absolutos y relativos. Los atributos absolutos son aquellos donde se revela a Dios sin relación con el mundo. Se revela a Dios sin relación con el mundo. Y los atributos relativos son los que se revelan en sus acciones para con la creación. Otra clasificación, y hermanos, en esta clasificación enumeran unos y enumeran otros. Eso es lo que hacen. Por ejemplo, si hay 30 atributos, ponen aquí 20, acá 10 o 15 y 15, dependiendo su clasificación. Otros son los atributos de perfección y atributos de vida. Esta clasificación pone en primer lugar los atributos que reflejan las perfecciones de Dios, mientras que pone en otras las categorías que reflejan la vida de Dios, como el amor. Otras divisiones, atributos existenciales y espirituales. Otro tipo de atributos o clasificación, de atributos es comunicables e incomunicables. Los atributos comunicables son aquellos donde la criatura refleja algo de esos atributos, mientras que los incomunicables es donde la criatura no refleja. Por ejemplo, Dios es amor. Ese es un atributo comunicable porque la criatura puede reflejar algo del amor, pero Dios es eterno. Ese es un atributo incomunicable porque ¿puede la criatura ser eterna? Cuidado. Alguien puede decir, bueno, vamos a vivir eternamente. Sí, pero cuando decimos que Dios es eterno, no queremos decir que simplemente vive mucho. Queremos decir que en Dios no hay sucesiones, pero nos meteremos en esa complicación después. Solamente estoy dando las clasificaciones. Sexto tipo de clasificación, entre atributos morales y no morales. La Biblia dice que Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo. Esos atributos vamos a clasificarlos como morales. Hay otros atributos que no son morales. Por ejemplo, la aceidad de Dios, la eternidad de Dios, no hay algo moral en eso en sí mismo. Atributos de grandeza y atributos de bondad. Los atributos de grandeza son aquellos que reflejan al ser perfecto de Dios, mientras que los de bondad son aquellos que revelan lo bueno que es Dios para con el mundo. Ok, ya los cansé, ya la mayoría ya está aburrido, ya está pensando en otra cosa. Hermanos, después de que los teólogos muestran las diferentes clasificaciones,
te empiezan a decir por qué cada una de esas están mal. Pero no se preocupen, no les voy a explicar por qué, cuáles son las críticas que se hacen a cada una de estas clasificaciones. Además, debemos saber que no solo existen este tipo de clasificaciones duales. Hay clasificaciones de 3 partes. Por ejemplo, John Frame habla de 3 tipos, que en realidad en Dios no es mejor hablar de 2 tipos de clasificaciones, sino de 3. Y Sam Waldron propone una clasificación de 6 formas en las que podemos dividir los atributos de Dios. No se preocupen, tampoco se los voy a enseñar, sino aquí los voy a terminar de dormir. ¿Por qué los he metido en esta complicación y los he hecho conocer esto? Hermanos, porque esto revela algo de lo que vamos a hacer al conocer los atributos de Dios. Repito, no estamos en un laboratorio manipulando algo a nuestra manera. No estamos aquí en un laboratorio para manipular, depende, nos guste, hermanos. Digo esto porque si los teólogos encuentran problema en esto y dicen, esta clasificación está mal porque hace falta esto, esta clasificación está mal porque hace falta esto. Y sí, hermanos, yo les podría decir, bueno, no me gusta tanto la clasificación de perfecciones existenciales o atributos de vida, porque en realidad todos los atributos de Dios son de vida y todos los atributos en Dios son perfecciones. Pero hacen eso, hermanos, y esto nos demuestra algo. Estamos ante el Creador. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Al acercarnos a los atributos, no nos acercamos con jactancia diciendo, ok, voy a escudriñar. Nos acercamos diciendo, Señor, si es tu voluntad, revélame algo de tu gloria. Hermanos, esto es algo muy importante. Al acercarnos a estudiar la teología, no es como acercarnos a estudiar las matemáticas. Sí, la Biblia no es como cualquier otro libro. El conocimiento del Altísimo no es como cualquier otro libro. Es importante acercarnos con humildad, con oración, preparar nuestros corazones y decir, esta es tierra santa. No puedes tener el mismo calzado que usas toda la semana para venir a conocer a Dios. Aquí es bajo sumisión, hermanos. Aquí es necesario decir, Señor, muéstrame tu gloria, como dijo Moisés. Aquí venimos en humildad. Aquí venimos a decir, Señor, es que tú eres otro totalmente diferente. ¿Saben? En cuanto a cómo tratar la doctrina del hombre, no hay 7, 8, 18 clasificaciones. En 2 partes. Material, espiritual. No estoy diciendo que no hay debates en la doctrina del hombre, pero hermanos, es muy diferente a estudiar la doctrina de Dios. Porque aquí es el conocimiento del Creador. Ahora, les he dicho esto, en primer lugar, para seguir generando la actitud apropiada hacia este estudio. Pero con esto no estoy diciendo que nosotros no vamos a seguir ningún esquema. De hecho, creo que lo más útil para nosotros es dividir este estudio de los atributos de Dios en 2 partes. Y vamos a ver en primer lugar los atributos comunicables e incomunicables. Atributos comunicables e incomunicables. Esa será nuestra división. No estoy diciendo que no tengo problemas con esta división. De hecho, ya han existido algunas críticas y son críticas válidas. Así que déjenme explicar en qué consiste esta clasificación y cuáles son sus limitaciones. Esta distinción o clasificación de los atributos de Dios ordena los atributos en aquellos que se revelan más en la criatura y aquellos que se comunican menos en la criatura. Por ejemplo, he dicho que la eternidad de Dios es un atributo incomunicable, pues el hombre no puede reflejar algo de la eternidad de Dios. De hecho, dice un teólogo, ¿qué posee el hombre de la omnipresencia de Dios, de la independencia de Dios, de la inmutabilidad de Dios, de la eternidad y de la simplicidad de Dios? ¿Qué?
Nada, dice el autor. Nada. Así que esta clasificación exalta atributos donde la criatura es totalmente distinta al Creador. Pero por otro lado, esta clasificación pone en otra lista atributos donde el hombre, al ser creado a imagen y semejanza de Dios, sí revela ciertos atributos. Por ejemplo, ¿cuáles? Amor. ¿Podemos reflejar algo del amor de Dios? La santidad, la justicia, la bondad. Esos son atributos que sí se revela algo de esos atributos. Ahora, en eso consiste esta clasificación y es la que vamos a seguir. De hecho, hermanos, no es la que estoy siguiendo en el curso de los viernes de teología sistemática. En el curso de los viernes estoy siguiendo la distinción entre atributos absolutos y relativos, porque creo que es mejor. Pero aquí, por cuestiones de simplicidad, vamos a seguir esta que es más conocida. ¿Cuáles son los problemas con esta forma de dividir los atributos de Dios? Bueno, algo que ya Herman Bavinck criticó, dice, todos admiten que los atributos comunicables en un sentido absoluto, como existen en Dios, son incomunicables. Hermanos, cuando vamos a hablar de que el amor de Dios es un atributo comunicable porque el hombre puede tener algo del amor de Dios, no debemos olvidar que no amamos como Dios. Nuestro amor es pasional. Nuestro amor, el amor de Dios es sin pasiones. Nuestro amor es mutable, el de Dios es inmutable. Nuestro amor tiene principio, el de Dios es eterno. Entonces, dice Herman Bavinck, cuando hablamos de los atributos comunicables e incomunicables, no debemos olvidar que los comunicables en un sentido son incomunicables también. Eso me gusta, hermanos, porque eso pone a Dios en su lugar. Recuerden que nuestro más grande problema en el evangelicalismo de nuestros días es que tenemos una imagen de Dios muy humanizada. Ese es nuestro problema. Hemos hecho a Dios a nuestra imagen y semejanza. Hemos quitado a Dios su gloria. Entonces, en este curso, aunque voy a seguir esta distinción, usaré de las otras para enfatizar que aún los comunicables nunca son comunicables de una forma completa. De hecho, otro autor llamado Maastricht, Petrus van Maastricht, dijo: los reformados piensan que si bien, hablando propia y unívocamente, ningún atributo de Dios es comunicable o común, porque todas estas porque todos están distanciados infinitamente de la criatura. No obstante, hay atributos de los cuales por analogía se pueden observar vestigios en la criatura. Eso me gusta. Los atributos comunicables son vestigios, algunas marcas tenues de la gloria de Dios, pero nunca son iguales a los atributos de Dios. Así que espero con la gracia de Dios poder enfatizar la incomunicabilidad de los atributos comunicables y la incomunicabilidad de los incomunicables. Ok, terminemos yendo a Éxodo 33. Vamos a terminar aquí. Éxodo 33. Y es que aprendemos tres cosas de este pasaje que son importantes a manera de introducción a los atributos de Dios. Hermanos, me comprometo a que esta será la única introducción a los atributos de Dios. La próxima semana, si Dios nos da vida, comenzaremos directamente ya con los atributos. No los voy a tardar tanto con una introducción de 8 lecciones, solo será esta. Leamos del versículo 13 en adelante. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira, esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió:
Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué he de conocer aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos. Y te he conocido por nombre. Entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no verás mi rostro. 3 cosas. Dios es misericordioso y quiere mostrar su gloria a su iglesia. Deseo y oremos porque este estudio de los atributos de Dios nos haga caer en adoración y contemplación de la gloria y majestad de Dios. Hermanos, hay muchos libros escritos: cómo ser un mejor padre, cómo ser una mejor madre, cómo ser un mejor esto, cómo ser un mejor otro. Pero cuán poco suele haber en el evangelicalismo de nuestros días la gloria de Dios, contemplando la gloria de Dios. Pero hermanos, eso es lo que necesitaba Moisés para dirigir al pueblo. Eso es lo que necesitaba Moisés para avanzar, contemplar la gloria, la majestad de Dios, para así ser fortalecido y avanzar. Pero en segundo lugar, Dios no revela todo su ser, pero lo que revela es suficiente para sus criaturas. No podrás ver mi rostro, pero haré pasar mi gloria enfrente de ti. Aquello, en tercer lugar, aquello que vemos es suficiente para adorar, porque vemos que el cumplimiento de esto, Moisés cayó y adoró y dijo: grande y misericordioso es Jehová. Hermanos, que la contemplación de la gloria de Dios a través de la meditación de sus atributos transforme la vida de esta iglesia y que nuestras necesidades sean satisfechas, nuestras necesidades espirituales sean satisfechas por medio de esto. Terminemos con la oración de A.W. Tozer. Él dijo así: oh majestad inefable, mi alma anhela contemplarte, clamo a ti desde el polvo. Sin embargo, cuando averiguo tu nombre, este es secreto. Estás escondido en luz a la que ningún hombre puede acercarse. Lo que eres tú no puede ser pensado o proferido, pues tu gloria es inefable, o sea, inefable, sin palabras. Aún así, profeta y salmista, apóstol y santo, me han alentado a creer que en alguna medida puedo conocerte. Por tanto, oro que me ayudes a buscarte como un tesoro más precioso que rubíes o la mercancía de oro fino, lo que te plazca revelar de ti, porque contigo viviré cuando las estrellas del crepúsculo dejen de ser y los cielos se hayan desvanecido y solo tú permanezcas. Amén.